Hoy les presentamos a Jesús Cintora, periodista, escritor, lo conocen bien sobre todo a través de la televisión, y Jesús Cintora nos presenta La Conjura y nos cuenta los entresijos de un gobierno que se fraguó, desde luego con problemas, con rivalidades, incluso con traiciones, igual también con amenazas. El gobierno Sánchez Podemos. Jesús Cintora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compañero, ¿tan difícil fue generar este gobierno en el que nos encontramos? ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, hablamos a fin de cuentas de un libro que es el relato, es la reconstrucción, es una especie de thriller político, es decir, no es una exposición en la que yo me haya puesto a pensar y a poner ahí lo que son mis reflexiones, sino que ha hecho una reconstrucción a partir de hablar con gente que te cuenta lo que no se supo. El libro tiene la gracia esta, es decir, al final plasma aquello que no nos contaron y que no quieren contar, y que incluso aquellos que me lo han contado a mí lo han hecho a cambio de no grabarlo, solamente tomar notas y después hacer una reconstrucción que es un relato a modo de película prácticamente, o de serie, ¿no? Son hechos reales. Hasta de amenazas, amenazas muy serias, ¿no? Sí, sí. Partiendo de lo que decías, no es solamente un gobierno de PSOE y Unidas Podemos, al final y estamos hablando con Navarra, desde aquí, desde Madrid, es un concepto plural, ¿no?, de la administración y del gobierno del Estado, porque al final es un gobierno que fue posible porque también lo permitieron de alguna forma, pues desde Bildu al PNV, o Esquerra Republicana de Cataluña, o Compromís, o el BNG, o existe, ¿no? Y efectivamente sí, se llega con mucha intriga, y el libro tiene algo que te atrapa en cada capítulo, porque al final hay amenazas de muerte, hay llamadas anónimas para intentar cambiar decisiones de voto, hay reuniones de última hora en un restaurante llamado Tentación, hay gente que se siente muy amenazada, familiares de políticos a los que también les llegan esas amenazas. Y todo porque fueron cambiando. Algunos que iban a apoyar ese gobierno de coalición y ese gobierno plural, con un concepto diferente de ver la política, fueron cambiando porque hubo presiones muy, muy importantes. En cierta forma también se siguen produciendo, ¿no? Y es también interesante ver cómo influye la irrupción de Vox, o lo que le pasa al Partido Popular con Pablo Casado, o a Ciudadanos con Albert Rivera, ¿no? Muchas tensiones, como las tensiones que estamos viviendo en el día a día político, y también en todo lo que tiene que ver con bueno, pues la tensión entre la jefatura del Estado, por ejemplo, y la presidencia del Gobierno actualmente. ¿Cómo ves todo lo que concierne al rey emérito, toda esa situación rocambolesca en la que nos encontramos? ¿Qué desenlace prevés de toda esta historia? Bueno, el libro La Conjura, en cierta forma, es una parte de lo que podría ser una trilogía, que es La Hora de la Verdad, Conspiraciones y ahora este, ¿no? Y se va mostrando lo que yo creo que es una realidad. Al final estamos afrontando un cambio, en cierta forma, aunque hay quienes intentan que nada cambie, pero sí que es verdad que la sociedad está viendo de forma más nítida asuntos que han ocurrido, ¿no? No porque probablemente no nos hayan mostrado en España, en este caso es la Fiscalía Suiza la que más está tirando del hilo, pero en otro tiempo no se contó, y en Conspiraciones se cuenta, y en La Conjura se va viendo cómo también hay una transición en la política de un tiempo en el cual, por ejemplo, del rey Juan Carlos se decía que era la institución más ejemplar, ¿no?, del Estado, pero ahora vemos que hay una serie de acusaciones muy graves que pasan por el uso de cuentas opacas, testaferros, paraísos fiscales, para ocultar presuntamente un dinero que viene de los países del Golfo y que al final acaba vía presuntos testaferros en lugares como las Bahamas, ¿no? Esto es muy grave, y es que ya no solo se intenta evitar una investigación en España por el tema de la inviolabilidad de la que goza Juan Carlos I, sino que es que en otros países como en Suiza se está investigando, porque también afecta a lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Sí. Y yo creo que la gente sí que va viendo determinados aspectos que no nos contaron, y aún hay muchos que no se cuentan, ¿no? Pero Que todavía ¿crees, no nos han contado. Jesús, crees que realmente el rey emérito don Juan Carlos llegará a contar a los españoles y españolas qué ha pasado con el movimiento de dinero en su entorno? ¿Lo va a contar?
Él no creo, ¿no? De hecho, hay un momento memorable en el que dijo lo siento, no volverá a ocurrir, que fue después del accidente aquel de la cacería de elefantes de Botswana, y a la semana siguiente estaba moviendo dinero, como se está atestiguando en la investigación, ¿no? Es decir, al final el libro La Conjura también muestra que hay una serie de partidos que intentan, veremos si lo consiguen, intentan y veremos si lo logran porque se lo eviten o porque se lo impidan o también por errores propios, pero intentan, digamos, hacer un cambio en la política o en las formas políticas que ha vivido este país, ¿no? Y una de ellas es precisamente el intentar ocultar lo que han hecho determinados estamentos o poderes del Estado, como ocultar presuntas corruptelas de gente muy importante, ¿no? Yo creo que evidentemente el emérito tiene muy complicado contar todo aquello que ha ocurrido, ¿verdad? Podría hacerlo esta tarde mismo, más allá de que la vía judicial le proteja con la inviolabilidad y de que se alargue porque los tiempos judiciales se van retrasando, podría salir él con luz y taquígrafos y papeles y explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Pero no, y encima de esto, lógicamente, se solapa con una situación dramática, que es gravísima, que es la crisis del coronavirus, que es sanitaria, que es económica y que es un auténtico tsunami que estamos sufriendo, con lo cual todo se complica bastante. Ayer tuvimos aquí precisamente a los Reyes de España visitando Aspace, visitando también la empresa de innovación Das Nano Veridas. ¿Qué lectura haces de este recorrido por las diferentes ciudades, pueblos de España por parte de don Felipe y doña Leticia? ¿Cuál es tu mirada? ¿Es una mirada crítica, Jesús, o no? Bueno, a ver, la institución como tal, la jefatura del Estado ahora mismo está representada por la monarquía. Dicho esto, evidentemente hay formaciones políticas que consideran que debiéramos tener una república. Ahora mismo lo que tenemos legalmente es esto, es la monarquía, y lo mínimo que se debería exigir sería eso que ellos mismos han dicho, pero que no se cumple, que es la igualdad de todos ante la ley, o que la justicia sea igual para todos. En el momento en el cual hay una inviolabilidad, pues ya no lo es, ¿verdad? Pero bueno, en el libro La Conjura se muestra perfectamente también cómo hay una serie de partidos que intentan que algo cambie y otros que incluso se agarran o intentan ir de la mano de la monarquía como si fuera algo que les hiciera valedores del orden o del bien común, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en la sesión de investidura cuando a Vox, a la extrema derecha, algún partido le llega a decir, ¿no? Que se cuide la monarquía o la jefatura del Estado si aquellos que les representan son ustedes, ¿no? Porque precisamente igual no eran los mejores defensores que pudieran tener, si al mismo tiempo estamos hablando de partidos pues que dicen que que la violencia de género no existe, o que los homosexuales tienen que celebrar sus fiestas fuera del centro de Madrid, o que las 13 rosas violaban, este tipo de barbaridades, ¿no? Hay una serie de partidos que yo sí creo que intentan que algo cambie, otros que no, que lo que están diciendo directamente es que esto es una cacería contra Juan Carlos I, y pudiera caber incluso un término medio de aquellos que incluso puedan decir, pues mira, yo creo en la monarquía, pero que se aclare esto y que se investigue y que se llegue hasta el fondo sobre aquellos que lo han hecho mal. Seguiremos desde luego escarbando la información al respecto y seguro que habrá novedades también en torno a este tema que nos tiene muy pendientes a los españoles y españolas. Quien nos ha tenido pendientes todas las tardes durante estos meses ha sido el doctor Fernando Simón. Ahora el turismo, o parte del turismo, parece que carga contra él por haber viajado en vacaciones a Portugal en vez de disfrutar de España, ¿no? Incluso se pide hasta su dimisión en algunos sectores. Una figura que merece un libro. Bueno, en La Conjura lo que sí se ve es precisamente que hay un cambio que supone la llegada al gobierno de un partido como Unidas Podemos, junto con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es visto como una amenaza si además cuenta con algún tipo de apoyo directo o indirecto de partidos tan variopintos, como he dicho, como el PNV, o Bildu, o Esquerra, o el BNG, o Compromís, o Nueva Canarias. Es decir, hay un cambio ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que al mismo tiempo que hay un programa progresista ambicioso, se encuentran casi nada más llegar con esta crisis del coronavirus. Por el papel que hablas de Fernando Simón, yo sí creo que nos viene nos pone en bandeja hacer una reflexión que yo haría, ¿no? Y es hasta qué punto estamos en esta política e incluso en este periodismo de trincheras en el cual es tan difícil encontrar un término medio.
Aquí tenemos, por un lado, a aquellos que creen que Fernando Simón lo ha hecho todo fantástico, incluso los que se ponen su foto en una camiseta o dicen que es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay otros que dicen pues que debería estar en la cárcel, ¿no? Estos son los extremos que puede haber. Yo sí creo que hay un término medio, es decir, Fernando Simón no deja de ser alguien que dijo que tendríamos como mucho 2 o 3 casos. Eso está ahí. Otra cosa será que luego, evidentemente, llegó algo que en muchos países nos esperaron, que fue mucho más fuerte, ¿no? Y que está gestionando una situación que es muy complicada, ¿no? Pero quizás un término medio, ¿verdad? Ni elevarlo a los altares ni que meterlo en la cárcel. Yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos, incluso como sociedad. Estamos afrontando una situación que es auténticamente dura, dramática, es un desafío, es inédito, y yo creo que en este país todos debiéramos estar un poco al pie del cañón de todo esto, unidos, y hablo de gobierno, oposición, patronal, sindicatos, autónomos, todos, con una situación muy complicada que es un desafío. Es decir, ahora mismo tenemos una crisis sanitaria y económica con una incertidumbre tremenda porque no sabemos cuándo acaba, ¿no? Ojalá haya una vacuna pronto. Pero es muy complicado afrontarlo desde la discrepancia o desde la, no sé, desde la trifulca que se queda tan pequeñita ante algo tan grave. Así es, la trifulca política que seguramente, bueno, pues, o como ya sabemos, ¿verdad?, se queda fundamentalmente en el Congreso, en las sedes de los partidos, mientras en la sociedad tratamos de darnos la mano con protección y a distancia por la imperiosa necesidad, ¿no?, de unirnos todos frente a este virus. Nos quedamos hoy con la conjura de Jesús Cintora. Así se fraguó el primer gobierno de coalición de la democracia, intrahistoria, conversaciones, traiciones y mucho más. Compañero Jesús, muchísimas gracias. Tú conoces bien esta tierra, que también es la tuya. Sí, deseamos, un saludo de alguien de Ágreda, que siempre digo como unos 30 kilómetros de Cintrónigo, que se ha recorrido ampliamente la ribera por estas fechas de verano, en tantas fiestas, y que ahora está aquí en Madrid, que hace mucho que no va por allí, por la tierra, pero que la lleva siempre en el corazón, y ojalá esto pase cuanto antes. Claro, cuidaros mucho. Gracias, Jesús, te esperamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí Jesús Cintora, que nos presenta La Conjura. La verdad que para devorar este libro sobre este tiempo histórico en España.